También por acá dice. Yo voy a dejar acá. Bueno, primero les agradezco el espacio. No sé si han leído el texto que les puse. Sí. Ha sido primero un ofrecimiento, no es una obligación de que estén acá ni que los convoqué como una orden que necesito hablar. No, es simplemente una reflexión que quiero hacer con ustedes, con cada uno. La idea era que el encuentro sea multidisciplinario, porque no sé si todos saben, yo inicié este año un proceso de formación, el que hizo Juan Pablo Cortés, ¿sí? De coaching profesional. Sí. Y dentro del proceso hay distintas tareas que nos van dando nuestros líderes, y dentro del proceso hay un pedido que sería armar este encuentro. El encuentro es una reflexión, por eso les pedí que no traigan nada, simplemente ganas de conversar. Y el objetivo es hablar sobre, no sé si han leído el título, el lenguaje generativo. ¿Sí? Cuando les digo lenguaje generativo, ¿qué les viene? ¿Qué entienden por lenguaje generativo? Se puede tomar por muchos lados, ¿no? Cada uno lo va a interpretar de distintas formas, pero creo que lo que a mí me sale rápidamente es un lenguaje corporal y lenguaje verbal de lo que quiere comunicarle al otro, y el otro cómo puede generar a través de ese lenguaje reacciones y acciones. Como generar conexión. Y yo pienso, sinceramente ni lo googleé nada. No. Lo vi en un curso, ¿te acordás de ese curso que te pasé de liderazgo de alto rendimiento, deportista de alto rendimiento? Y está relacionado un poco por lo que decía el curso de Merino, que el muchacho que lo lideraba, es la palabra transformada en acción, o sea, dejar de un lenguaje que pasa de ser descriptivo y se transforma en algo que transforma, o sea, algo que realmente como que transforma la realidad, o sea, te relaciona un poco eso, por eso, porque genera, o sea, tiene la relación un poco con eso, con el poder de las palabras. Y cómo también uno lo expresa y cómo se hace también entender por el otro, ¿no? Porque por ahí a lo mejor uno tiene un lenguaje y no logra llegar a la otra persona que tenga esa interpretación de lo que uno quiere decir. Entonces también creo que va acompañado por eso lo que vos decís, Dani, de que no solamente va por las palabras, sino también por las acciones que uno hace, ¿no? Bueno, no todos tienen que hablar, o sea, simplemente el que quiera puede manifestarlo. No sé, ¿vos querés decir algo, Mati? No, lo que dije no. Bueno, buenísimo lo que dicen, o sea, tiene que ver con eso, principalmente me parece muy interesante lo que planteó el Dani, esto de que el lenguaje es acción, ¿no? Lo que a nosotros nos diferencia de los animales, por ejemplo, es que nosotros podemos entender que somos emocionales, ¿sí? Y el poder que tiene el humano sobre el animal es que a través de la palabra nosotros podemos interpretar las emociones, lo que nos pasa, ¿no? Como que un animal, toda su manifestación es más emocional, en cambio nosotros podemos interpretar: me enojé, me pasó algo, no sé, estoy alegre, estoy feliz, hace frío, hace calor. Hay un montón de expresiones que uno puede transmitir a través del lenguaje. Entonces, lo primero es, ¿para qué estamos todos acá? Creo que eso está bueno preguntárselo, porque a través del lenguaje, como lo dijiste, Pablo, existe la comunicación entre nosotros, y muchas veces esa comunicación puede tener ciertos ruidos. Esos ruidos tienen que ver con la forma que por ahí tenemos de interpretar, cómo me lo dijo, por qué me lo dijo así, de qué manera, qué me quiso decir, y todas esas construcciones tienen mucho que ver con uno, con la mirada de uno, con lo que uno observa de lo que pasa, no necesariamente con lo que está pasando, ¿no? Entonces es importante hacer esta distinción, pues muchas veces uno, no sé, vamos a un ejemplo, hay que lograr tal objetivo, no sé, de venta. Es difícil, es complicado, no se puede. Bueno, empieza toda una construcción desde la mirada de cada uno,
que bueno, va a construir de alguna manera su realidad, ¿no? Entonces por ahí el lenguaje, como acto, va a ir construyendo de alguna manera nuestra realidad. Si somos una persona que miramos de alguna manera el mundo con cierto optimismo, le buscamos la vuelta a las cosas y vamos siempre para adelante, vamos a conseguir resultados acorde a lo que nosotros generamos a través de lo que nos decimos. El lenguaje no solamente es hacia afuera, también es lo que nos decimos hacia adentro. Entonces, si yo veo que no puedo lograr nada, todo me cuesta, todo es difícil y siempre me pasa a mí esto, bueno, me estoy hablando y me estoy comunicando y me estoy creyendo a través del lenguaje todo lo que me estoy diciendo, y por ahí, cuando me empiezan a pasar ciertas cosas, bueno, por ahí puedo tener el hábito de mirar mucho hacia afuera y buscar los culpables de lo que me pasa, y poca observación hacia adentro y observar de alguna manera este lenguaje que nos está diciendo internamente. Entonces, cosas para lograr tenemos todos en la vida, no sé, de alguna manera todos tenemos algún proyecto, no sé, todos seguramente tenemos una mirada de lo que queremos, y después cómo vamos logrando eso va a depender mucho de cómo nos vayamos construyendo desde el lenguaje para lograr esas metas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, tiene que ver mucho con los filtros, ¿no? O sea, cómo vos interpretás el mensaje o cómo interpretás el entorno y lo transformás en un mensaje interno, y a partir de ahí empezás a actuar. Esa acción viene primero condicionada por los filtros que vos tenés, culturales, de edad, de un montón de cosas que por ahí hacen que lo que por ahí para el SEBA es vamos a cumplir este objetivo, puede ser al 100% y sin mirar nada. Para mí es, no, bueno, vamos a cumplirlo, pero si no llegamos también es aceptable llegar a un 98, y cada uno va a tener la forma de interpretar ese mensaje de una forma diferente, y está en el interlocutor por ahí entender que cada uno tiene su filtro, viene con su carga, y saber cómo llegar a cada uno para que en realidad se logre lo que se quiere lograr. Entonces construir esa realidad es complicado, o sea, cuando tenés muchas personas. Bueno, depende mucho, bueno, esa realidad construida desde tu mirada, ¿no? Siempre hablando desde el observador, de lo que uno observa de lo que pasa. Ahí se va construyendo de alguna manera la realidad, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo veamos desde esa perspectiva, porque todos estamos conectados en este sistema. Todos dependemos de todos, prácticamente. Me decís, che, mi trabajo depende de tu parte, y si de repente tengo ciertos juicios, tengo cierta, no sé, te etiqueté, y, ¿viste? No sé. El Joaco nunca cumple, ¿qué querés? No lo más, Joaco, si no se puede. Y es una etiqueta, y no sé por qué alguien la puso en algún momento, qué le pasó, por qué lo miró así, qué sé yo, que de repente basta una sola construcción para decir, che, no me vinculo más porque no... qué sé yo, porque puede haber pasado en algún momento y quedó ahí y se fue rompiendo la comunicación por algo que vaya a saber cuándo pasó y de qué manera, una percepción de uno, ¿no? Sí, tal cual. Nos pasa a menudo, yo creo que diariamente. Entonces, con tantas personas que uno se relaciona, ya sea interna o externa, digamos, como que uno busca mantener un diálogo, y en algunos casos, bueno, se rompen, y está también a veces en volver a construirlo de vuelta, y no que quede etiqueta, digamos. A veces nos pasa, vivimos algunos con muchas etiquetas. O por ahí inclusive gente que no conoce y te hace una determinada imagen de alguien. Hay Prejuicio. un experimento de sociología que cuenta que por una construcción cerebral las personas están, digamos, formateadas para armar estas etiquetas en centésimas de segundo. Pero por una cuestión de sobrevivir, o sea, tiene que ver con el cerebro. Y que después lleva todo un trabajo salir de esa etiqueta, los sesgos que hacen que la gente por ahí diga, no, como decías vos, es vago, o hay otro experimento que hicieron que se llama Pigmalión, donde a una persona le cargan un expertise que el tipo no tiene, pero como todos los demás entienden que el que lo dice tiene la validez de decir, che, este es bueno, lo empiezan a potenciar. Como lo potencian, cada vez le dan más valor, entonces el tipo empieza a adquirir esos conocimientos, y llega un momento que llega a destacarse dentro del grupo solamente porque el líder dijo el mejor de todo.
Entonces todo eso te lleva a mejorar. Pero el tema de los sesgos es casi innato. O sea, vos agarrás y etiquetás a las personas. Entonces por eso hay que estar muy abierto al diálogo, a permitirte volver a intentar, de seguir hablando, de interactuar. Está muy Yo creo que bueno. permitir también es conocer, ¿no? También a la otra persona, porque si vivimos con el prejuicio por ahí, nos atamos a eso y no le damos tampoco la posibilidad del otro también hacerse conocer, ¿no? Yo creo que a veces cuando se detecta alguna oportunidad en algo en particular que se está haciendo mal o que se podría hacer mejor, la gente tiende a ponerse a la defensiva, a ver cómo eso ataca a la persona de cada uno, en lugar de ver el problema objetivamente y tratar de solucionarlo. Yo creo que en la empresa también eso es algo que nos pasa mucho, y uno se defiende uno antes de que tratar de solucionar el problema primero. Y eso es un tema de comunicación también. Yo creo por ahí es como una mirada casi automática, ¿no? Porque siempre cuando sucede algo, el hacerse responsable, muchas veces, bueno, a veces uno es autocrítico y lo toma, pero por ahí existe cierto hábito de culpar al de afuera, ¿no? Buscar un culpable de lo que sucede. Y puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser, no sé, jugando al fútbol. Siempre hay algo que sucede y bueno, ¿de quién es la responsabilidad de que la Argentina no haya ganado el Mundial? ¿No? Entonces es de Messi. De Messi. ¿No? Entonces el culpable es Messi Claro. y lo defenestramos a Messi y construimos todo el lenguaje culpándolo a él porque no logramos la Copa del Mundo. Y hay un sistema funcionando ahí que no está del todo bien potenciado y bueno, genera ese resultado. ¿No? Entonces yo creo que está bueno tener una mirada No es objetivo y no tan subjetivo. Pero yo creo que la otra vez fui a una charla que lo dio un ex entrenador de rugby, que fue entrenador en el 2011, el Tati, no me acuerdo del apellido, y hablaba casualmente de lo que estás diciendo vos, Renzo, de que es una perspectiva del argentino también, es como una característica del argentino. Ponían el presupuesto de Francia para rugby, decía 120 millones de dólares, el presupuesto de Inglaterra, que eran 105 millones de dólares, y Argentina tenía un presupuesto de 2 millones de dólares. Y cualquier argentino frente a esos presupuestos decían, ¿para qué me voy a presentar al Mundial de Rugby con ese presupuesto? No podemos. No tenemos recursos para entrenar a gente de alto rendimiento para llegar a, A instancia final. a la instancia final. Y hablaba, el Tati decía, che, ¿cómo hacer para cambiar ese cristal en lo que veía en esa filmina para decir, no, tiene nada que ver esto con tu confianza en poder llegar a el objetivo, que era participar del Mundial en 2011 y salir cuarto, que era ya un lograzo. Y habla de eso, ¿no? De los límites internos, del puedo o no puedo, de esas limitaciones que y somos todos limitados, pero depende mucho de la cabeza o de la preparación, de las ganas que uno quiera ir un poquito más adelante. Y esa construcción, como dice el Dani, che, ¿cómo cambias ese observador o ese receptor del mensaje? Y también habla de la historia, qué es lo que pasaste, qué es lo que no pasaste. ¿Cómo recibís vos el mensaje, el no puedo o el no lo quiero? Entre no puedo y no quiero, ¿qué diferencia hay? O el cómo, o el cómo lo hacemos. Entonces, nada, digamos, hablando un poco, reforzando lo que estás diciendo Pasa vos. eso, ¿viste? Como sacando el fútbol, que justamente creo que demuestra nuestra peor parte, yo creo. Sí, Lo hace sacar sí. lo peor del argentino. Como decimos, pongamos ejemplo el rugby, las Leones en su momento. Cuando empiezan a ganar, empiezan a triunfar de a poco, parte tras parte en un mundial, en una copa, lo que sea, es como que la prensa le hace como un poco de foco y demuestra que son chicas o chicos que vienen del amateur, que no cobran nada, que están con su trabajo más eso, entonces todos empiezan a decir, wow, qué historia, qué bueno, mira cómo... Y ya si lloran con el himno dicen, wow, mira cómo se emociona encima, vale, si ni te pagan, yo me imagino que a mí me pasaría lo mismo si hubiera jugado un partido de Argentina. Y cómo por ahí se culpa, el argentino culpa al jugador de fútbol cuando el mismo mundo lo hace, lo que son hoy los jugadores de fútbol, que son
más que un presidente en un país, o sea. Pero somos geniales para apuntar hacia Por afuera eso y te no digo, para hacer la autocrítica. Yo digo, ¿cómo cambia también el lenguaje, todo? O sea, porque ¿cómo puedes aceptar que otro deporte salga cuarto y lo festejemos como si fuese un triunfo, y Argentina, que clasifica a una ronda, digamos que quedan 16, o sea, 8, 4 equipos, los maten? Porque si hubiésemos salido subcampeones también los mataban. Juega mucho la expectativa. Cuando eso vos digo, tenés una ¿sobre expectativa qué? muy alta, ¿Pero sobre qué? Y- Si clasificamos de casualidad en el Mundial, siempre hay una íbamos a salir expectativa campeones. muy alta. Somos un país muy futbolero, entonces tu expectativa está acá y tu realidad está acá. El gap entre la realidad y Sí. la expectativa hace que te sientas frustrado, fracasado. Entonces eso hace que digamos, apuntemos hacia Messi por esa gran diferencia entre expectativa y realidad que tenemos con el fútbol. En el caso del fútbol, en el caso del rugby es otra cosa. Pero, insisto yo, y quería dejar la idea, era, che, nosotros argentinos, no sé si habrá otro país de Sudamérica que tenga esa característica, que es apuntar siempre hacia afuera, que el otro tiene la culpa, y la autocrítica, somos muy pobres de autocrítica, en general, no digo un caso en particular, somos muy pobres de autocrítica. Y... Sí, tal cual. Yo creo, ¿ustedes han escuchado hablar de los actos lingüísticos? Ah, no, No, una oportunidad no recuerdo. Están definidos como que existen 5 actos lingüísticos, ¿no? Están las ofertas, están los pedidos, están las promesas, están las declaraciones y están las afirmaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos 5 actos lingüísticos, vamos a ir de alguna manera construyendo nuestra realidad. Entonces, si de repente, no sé, esto del lenguaje generativo, muchas veces, ¿qué me genera tal persona con su lenguaje? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo me impacta? ¿Qué genera en mí? Genera confianza, genera entusiasmo, genera rechazo, genera empatía. ¿Qué genera cuando me habla? ¿No? Entonces, no sé, por poner un ejemplo, ¿qué genera un Papa Francisco cuando habla? Y en mí, ¿qué genera un Delía cuando habla? ¿Y cómo veo yo? ¿Qué me genera lo que está diciendo una persona? ¿No? ¿Qué genera cuando habla, no sé, Obama? ¿Qué genera cuando habla? ¿Qué me genera más? ¿Qué me genera Cristina? Generan cosas desde el lenguaje. No solo por lo que está diciendo, sino por cómo lo está diciendo. Totalmente. Por eso el ejemplo del Papa, yo lo fui a ver a Benedicto y no me generó nada por la falta de carisma que él tenía quizá para comunicarse. Entonces, el Papa Francisco, ese poder, cómo comunica y cómo habla, genera acciones, ¿no? Bueno, el lenguaje, y de alguna manera generativo, va a ir generando. Es importante cómo, hablando ya directamente de nosotros, cómo nos construimos las realidades del lenguaje. Entonces, si vamos a hablar de un equipo de alto desempeño, donde todos tenemos, acá el objetivo es lograr una meta. La meta es del equipo, no es, che, yo llego porque soy de tal área y a aquel no me importa, no sé, si termina lastimado, si termina golpeado, si termina etiquetado, no. Entonces, de repente, si el éxito del logro es del relacionamiento, de la construcción, de la comunicación, de la confianza. Y la confianza se crea desde, che, hablé de acto lingüístico, no sé, promesas, por ejemplo. La importancia de la promesa y el cumplimiento de la promesa. Porque el no cumplimiento de una promesa va a ir generando la etiqueta. Si yo me comprometo a algo que voy a hacer, no sé, en tal momento hay que presentar tal cosa, y yo me comprometo y no lo hago, y nunca cumple. ¿Y qué más? ¿Qué cree que diga? Y mira, si no lo hace nunca, y voy. Y el nunca se pone muy rápido, ¿no? Una sola vez basta por ahí para que uno rápidamente empiece a etiquetar. Entonces, cuando uno analiza cualquier proceso nuestro, creo que todos tenemos los dedos manchados, ¿no? Entonces, el principal problema que veo tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con la comunicación. Y cómo pedimos las cosas, ¿no? Hablamos de los pedidos. ¿Cómo ofrecemos las cosas? ¿Qué hacemos con nuestras promesas? ¿Qué declaramos? Una declaración es,
lo de marketing no sirven. La CAC es una, ya lo declaré, ya dije, y no generan un espacio. Entonces, es importante desde el lenguaje, ¿no? Si hay que lograr tal meta, es difícil. ¿Es difícil qué? ¿Qué significa decir es difícil? ¿No? Muchas veces el es difícil está ocultando algo adentro de, no sé, algo que no sé, algo que... Pero el declarar es difícil y muchas veces también te pone en una posición como de ego, ¿no? Digo que es difícil por no decir no sé, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces nos escuchamos? ¿Cuántas veces nos paramos y observamos? Y bueno, en este círculo estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al vecino. Y muchas veces lo que nos pasa tiene que ver porque no nos sabemos comunicar, no sabemos empatizar. ¿Comparten la mirada? Sí, a veces perdemos más tiempo buscando el culpable que solucionando el problema. A mí en el facu me salieron algo que grababa siempre atacar el problema y no la persona, digo, porque si no, no se le ve nada. A veces somos recursos y a veces un problema puede ser por algo que ha hecho una persona, pero no tiene sentido buscar siempre quién es culpable, sino decir cuál es el problema puntual y objetivamente tratar de solucionarlo. Aparte no te permite construir nada tampoco. Si tú querés construir, siempre tienes que construir sobre las personas y sobre algo bien firme. Entonces por ahí, si no entablamos esas comunicaciones, esas relaciones, por más que tengamos un objetivo nunca vamos a llegar a nada. Entonces, o quizás sí llegue, pero así raspando en todo. Entonces creo que parte es eso, ¿no? Yo creo, la visión personal mía, por ahí ya hablando de la empresa y a nivel estructural, que nosotros estamos por ahí organizados de una forma que es como una línea de producción, donde las cosas no pasan en el equipo, sino que van pasando por partes. Entonces, yo veo el abastecimiento y yo garantizo el abastecimiento. Ahora, si después eso le genera un problema a la sucursal o al centro de distribución o a la parte comercial, porque yo estoy viendo lo mío y porque estamos ordenados, esto así, no pasa muy frecuentemente donde nos juntemos todos a pensar en cómo llegar a un objetivo. Yo garantizo la parte que me corresponde a mí y el entregable muchas veces lo dejo de lado porque yo voy a la parte técnica de lo que tengo que solucionar y hasta yendo a los niveles más eficientes de tu trabajo, ¿no? O sea, garantizando el 100% de efectividad, pero sin embargo dejas de ver el todo, ¿no? Y ahí yo creo que hay una cuestión estructural acá que nos juega en contra. Yo te puedo asegurar que si vos vas hoy a la parte de finanzas, ellos ven la parte financiera desconectada del resto y así con cada uno de los sectores. Y eso te juega muy en contra cuando querés construir. ¿Y por qué creen que pasa eso? Yo creo que porque somos muy obedientes. Otro ejemplo que sinceramente da como para agregarlo, pero es real y de hace un rato. Yo le digo a Pablo que saque un camión de queso, ¿no? Para la semana que viene. Y me dice que el liceo que no se lo mande, no, la semana que viene no, porque no lo van a poder recibir. Y le digo, tenemos stock para todas las sucursales y Tucumán uno no. Entonces ya hay clientes que se van a quedar sin la mercadería, le digo yo. Si ya hay un cliente que se queda sin mercadería, no me sirve. ¿Y por qué yo estoy dudando que realmente el liceo no lo puede recibir? No debería dudar. A eso voy yo. Digo, vale lo que está diciendo Dani. Si a mí Pablo me dice, o Sebastián me dice, che, no lo puedes enviar el cambio la semana que viene, yo debería confiar de que realmente no se puede. Y hoy no tengo esa confianza. Como que no estoy tranquilo. Digo yo, realmente no se puede. No hay lugar, no se puede recepcionar un cambio más. Por eso te digo, parte de la comunicación, como decíamos, ¿por qué? Porque yo estoy dudando de que parte de mi equipo no me quiere recibir el cambio. Por lo que decían por ahí recién es el tema de las promesas. Por Hay eso. tantas promesas que decretamos muchas cosas que después no se cumplen, que genera esto de y se podrá, no se podrá, Claro. pero Por eso lo digo. Porque Yo creo también que hay un problema de desconocimiento del trabajo del otro y de los procesos a nivel general. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión toda la mañana por el proceso del mailing. El proceso del mailing, que yo pensaba que era así, no es así, es así. Hay un antes y hay un después. Sí. Y yo jugaba, por ejemplo, ¿por qué el mailing digital nos hacen hacerlo con tanta anticipación?
si no va imprenta, si no se tiene que distribuir. Y no lo entendía y a veces jugaba esa decisión. Y después me enteré que hay un punto de venta que también necesita con la misma anticipación toda la información de parte comercial para poder hacer la cartelería, y eso no varía del digital al mailing impreso. Entonces el proceso tiene que ser con los mismos plazos para comercial. Entonces a veces un desconocimiento mío del proceso en la totalidad, como puede ser con el cierre, con el mailing, con cualquier otro, te hace juzgar el trabajo del otro y creer que hay mala voluntad o que no están dejando todo, digamos, para llegar al producto final. Eso. Justamente recién me tengo que explicarlo eso. Porque uno de los chicos me decía, no, pero no se lo va a imprentar eso, no, pero hay un proceso después que sigue, que cerrar, que tuve que ponerle, explicar todo el proceso que seguía después por más que sea digital. Pero bueno, un poco lo que decís, Juan, como de, tenemos un desconocimiento de lo que hace el otro. O de que los tiempos son los que siguen que sea. Tal cual. Es más, me pasó a mí y un poco lo que decía Juaco, si bien yo el proceso lo sé de punta a punta, pero no sabía que pasaban ciertas cosas que también hacía que se demorara con el tema del abastecimiento, con que sacaban pedidos, con que el proveedor no le entregaba, con que... Y ciertas cosas que van pasando en el camino y que a la larga termina afectando a la hora de llegar a un objetivo. Pero uno por ahí, por el conocimiento en sí de la función, de la tarea que tiene uno, por ahí no ve eso, ¿no? Pero ahí mira un punto, ¿no? Pues nosotros nos comparamos siempre con Argentina y con Europa, ¿no? Y vos decís, el europeo, ¿por qué también es como es? Porque es muy estructurado y el determinado procedimiento cumple lo que tiene que cumplir. Y nosotros armamos determinados procesos y no los terminamos cumpliendo. ¿Y por qué? Y porque cada uno arma en su cabeza un mapa por ahí de sus ideas y piensa, no, capaz que haciéndolo así es mejor. Pero no tiene en cuenta, justamente como dice Joaco, el resto y lo que una acción puede desencadenar en todo el resto. Claro. ¿Para qué me voy a apurar con el digital si es digital? Lo suben en una hora al portal. ¿Para qué me voy a apurar? Tengo una idea equivocada por desconocimiento. Sí, Igual igual. piensan la cantidad de precio que tiene que cambiar la operación cuando le baja el mail y levantar la cartelería vieja, poner la cartelería nueva. Y que no te equivoques en la cartelería porque hiciste algo mal y después tenés que caminar 300 metros hasta el... No, y los productos Entonces, que tienen que dar, es la hay que mirada dar, digamos. mía. A mí no me impacta si es digital o de papel, pero en el proceso hay muchas áreas que intervienen. Por eso la idea es que sea sectorial, por eso es multisectorial el encuentro, porque cada uno tiene una parte del proceso. Y a medida que más empaticemos entre nosotros, en mayor construcción de la realidad, digamos, vamos a poder tener. Sí. ¿No? Porque, insisto, la realidad la vamos a construir nosotros en la forma en que nos comuniquemos, con qué lenguaje, qué vamos a generar con el lenguaje que utilicemos entre nosotros. Esa es la clave. Y ese era el objetivo de la reflexión y la mirada. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Es la pregunta. Lo vi, lo veo. Sí. So what? ¿Qué vamos a hacer para cambiar y para que se estreche más el vínculo, para que nos etiquetemos menos, para que confiemos en el otro? Y desde el punto. Yo creo que, perdón, no, rapidito, yo creo que haciendo una mirada optimista sobre la situación, conociendo la historia y libertad y conociendo todos los procesos desde antes, creo que hemos progresado, hemos evolucionado muchísimo con respecto al mailing. Lo que era el mailing hace 5 años atrás, 6 años atrás, es hoy otro proceso. Seguramente tenemos oportunidades de mejora de cada punto, por cada punto del proceso para hacerlo mucho mejor aún. Nunca termina. Y en cuanto a comunicación, también creo que la comunicación, esta conversación con un director comercial, no la soñaba hace 10 años atrás. El que tiene historia acá y el que ha pasado por acá sabe. Una charla de estas con Amer, por ejemplo. Claro, por ejemplo, me gustó Abel. Uno Mira, sabe, y el que física. pasó 15 años atrás sabe con quién trabajaba. Con lo cual hemos evolucionado muchísimo, la empresa evolucionó un montón al día de hoy y que nos hace permitir, o que nos permite, otra situación laboral y de mercado. Ahora sí, que tenemos que mejorar,
y seguramente que esta charla hubiese sido también, y sueño y pienso cómo poder transmitir esto al resto del equipo, porque somos una partecita, yo soy una arena, un granito de arena en un montón de personas que interactúan constantemente. Yo con Seba, yo con el Marco, con Gastón entonces es como que es tan amplio los puntos de contacto que por ahí es una conversación muy enriquecedora, pero difícil, porque no lo sé, cómo transmitir al resto del equipo para que todos lo sientan como lo estoy sintiendo yo, con esas ganas de poder comunicarlo, con esas ganas de poder interpretar qué le pasa al otro, que un día me haga cara de, que no es cierto, pero que un día me haga cara de culo y Félix, no sé, le pasó algo, entender que es un ser humano que le pueden pasar millones de cosas como me pasan a mí, y poder ponerse en el zapato del otro un segundo para poder entenderlo y poder empatizar, que es la palabra que dijiste vos, Richie. Empatizar con nuestro colega, para arriba, para abajo, hacia los costados, hacia abajo, para cualquier lado. Es parte del desafío de todos. Y no tengo la respuesta del cómo, que es la gran pregunta, el cómo hacemos. ¿Cómo hacemos para que todos entendamos de que la comunicación es una variable que debería estar dentro de los valores de la compañía, para que saber llegar y saber recibir, porque es tan importante saber mandar que saber recibir? Me gusta lo que dijiste, está bueno como que estén los valores. Me parece interesante la mirada como uno de los puntos, es clave. Como la simplicidad, como la honestidad, la comunicación, cuanto mejor estemos, es un valor súper relevante para nuestro desempeño. No solo del cuantitativo, cualitativo, laboral, que lo pasemos bien, que tengamos un buen ambiente de trabajo, un clima confortable, que disfrutemos de lo que hacemos. ¿No? En un escenario hostil, donde uno está cuidando lo que dice, cómo lo dice, de qué manera, tratando de, y viste, vas de alguna manera acorsetándote en tu forma de ser, y la verdad que cuanto más entusiasmo tengamos como equipo, y mayores resultados seguramente vamos a obtener, y más vamos a disfrutar de lo que hacemos. Y es lo que más se contagia. El entusiasmo impresionante como cae y empieza a hacer raíz al toque y se empieza a multiplicar. Yo por lo que preguntaba qué hacemos con esto, yo digo, acciones así desarticular la organización como persona, el efecto multiplicador está buenísimo y lo puedes trasladar a tu lugar de trabajo, y ya eso es, que ya 6 personas más tengan la bandera de che, comuniquémonos mejor, es importante, pero desarticulado es más difícil. No digo que sea imposible, pero es más difícil. Entonces por ahí está bueno las cuestiones culturales, el hecho de agarrar y de incorporarlo, de que cada persona nueva que se suma al equipo lo empiece a mamar desde que ingresa, y no que por ahí yo lo veo mucho con los chicos que se van sumando al equipo, que las inducciones son raras, donde por ahí la cultura no se traslada. Yo he escuchado, seguramente lo has visto, porque estuviste 2 años en Francia, por ahí, que por ahí te dan un libro de lo que es la historia de casino cuando llegás y participás de otro lado. Entonces el hecho de agarrar y decir, se podría plantear una cuestión de darnos un espacio donde comunicarnos. Tenemos por ahí los boletines que llegan, pero que no traen información de cosas, o sea, más que de cosas que pasaron. Y está bueno de que también venga con información de qué buscamos, a dónde apuntamos, cómo lo podemos lograr. Empezar a agarrar y hacer canales donde por ahí nos podamos juntar un día y charlar entre todos, o que nos juntemos un día en recursos humanos y esta charla se haga para 50 personas. Entonces, porque yo lo vi con el Great Place to Work, estuvo bueno. ¿Cuánto duró? Y esas son las cosas que por ahí te hacen adelantar, pero que si no se repiten y no sigue, o sea, si hoy tuviéramos más mediciones de Great Place to Work, sabríamos por dónde rumbear, y se dejaron de hacer. Y si por ahí tuviéramos más espacios de capacitación, y no de capacitación de la que sale guita, de la capacitación que podemos hacer, que cualquiera de acá, si lo lidera, lo puede hacer.
lo puede hacer, porque cada uno acá tiene un montón de cosas para transmitir y es un segundo. Hace un tiempo hicieron, me acuerdo que estaba esta chica Akrich, ¿te acordás? La marcha de acción. Hicieron, Demostración de hicieron, acción. claro, no salió nada. Y un montón de gente se fue feliz porque había aprendido a hacer una macro. Pues. Eso tiene un valor, pero que no se calcula en plata. Me parece que eso sería bueno un día también sumar a la gente de recursos humanos, que son los que tienen el expertise para liderarlo, y empezar a invitar. Hace un tiempo yo me acuerdo que estaba Agustín, habían tirado una idea de capacitadores que no se concretó. Y estaría bueno, porque lo que decía el lenguaje, es lo mismo que aprender a hablar. Se traslada de padres a hijos, no hay muchas otras maneras de enseñar a hablar. Entonces la cultura se tiene que trasladar hablando y juntándonos y poniéndonos de acuerdo, porque hay muchos que van a estar reacios. Algunos te dirán, che, no, yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista y capaz que te aportan algo. Pero si no nos juntamos mucho, yo no veo que se den esos espacios muy frecuentemente. Pasan estas cosas así que son medias esporádicas, que te llenan de energía y salir acá y decir, uy, se lo voy a traer pero al cuarto día. Sí, Es bueno el punto. ¿Eh? Bueno, a mí el tiempo es importante que lo administremos. El objetivo del encuentro me parece me parece, no, que estoy infiriendo. Estoy seguro. Creo que generó por lo menos esa reflexión y Sí, es para un rato más también. esa energía interna. Sí. Así que les agradezco el momento, que me hayan regalado este tiempo. El tiempo es valor. Sí. Pero bueno, es necesario, me parece que podamos no discutirlo, conversarlo la palabra, y reflexionarlo. Creo que hay mucho para aprender. El aprendizaje es algo que no se termina, es permanente. Y hay